Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva edición del programa Cuanta, un espacio dedicado a la divulgación de la nanotecnología, la nanociencia y las maravillas del mundo microscópico. Mi nombre es Juan Carlos Calderón de la Rosa. En esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial. Doy la bienvenida al doctor Josué de Jesús Trejo Alonso. Gracias por acompañarnos, doctor. Es un honor tenerlo por aquí. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. El doctor Josué de Jesús Trejo Alonso realizó sus estudios de licenciatura en física en la Universidad de Guanajuato, misma en la cual posteriormente realizó sus estudios de maestría y doctorado en astrofísica. Actualmente se desempeña como profesor en la carrera de Ingeniería en Nanotecnología ofertada por la Universidad Autónoma de Querétaro y también desarrolla investigación que abarca desde temas de astrofísica hasta el uso de redes neuronales y desarrollo de modelos matemáticos con aplicaciones en el estudio de las aguas del suelo. Cuenta con 8 publicaciones en revistas internacionales de alto impacto y adicionalmente ha participado en diversas ponencias y cursos a nivel nacional. En esta emisión de Cuanta, el Dr. Josué nos compartirá sobre su investigación titulada Estimación de la conductividad hidráulica saturada utilizando redes neuronales artificiales. Y puede que debido al creciente desarrollo de la industria 4.0 y el sector de las tecnologías de la información, algunos de nuestros espectadores estén familiarizados con uno de los términos principales que se mencionan en el título. Sin embargo, doctor, para dar inicio a esta entrevista y poner en contexto a nuestra audiencia, ¿nos podría platicar, por favor, cómo podemos entender las bases de su investigación? ¿Cuál es la problemática que se trata? Sí, con mucho gusto. Pues básicamente existe un problema en campos agrícolas en el suelo mexicano, y eso fue lo que motivó la investigación. Más que nada es el 90% de suelos agrícolas en México se riega con un tipo de riego que se llama riego por gravedad. Es decir, donde tienen los surcos de las, de los campos agrícolas, tú vertes agua en esos surcos y el agua pues va cubriendo todo el surco hasta que llega hasta el final. Ahora, se hizo un programa hace relativamente poco tiempo, tiene más o menos 2 años, llamado RIGRAD, que es este riego por gravedad tecnificado. Ahora, este tipo de riego por gravedad tecnificado tiene la diferencia con el riego tradicional de que se estudia el campo y lo que se hace es tratar de que el cultivo tenga un cierto ángulo. Ese ángulo lo que hace es aprovechar la gravedad justamente para que el agua corra de manera más fluida y de manera más efectiva. El problema en sí del riego normalito es que por ejemplo, de 100 litros por segundo que se vierten en cada uno de los surcos, se desperdician 67. Entonces es muy ineficiente el riego, entonces pierde mucha agua. Entonces, justamente para tener algo más eficaz, lo que se hace es esto que te explico, que es pues tener el cultivo y darle un pequeño ángulo de inclinación para que el agua corra muchísimo mejor y sin embargo alcance, por ejemplo, todas las raíces de los cultivos y de lo que se esté sembrando. Ese fue la motivación del estudio. De acuerdo, doctor, realmente importante con estas últimas noticias que nos han venido, pues se nos han venido dando, ¿no? De las crisis de agua y demás. Muy bien, gracias. Y a continuación me gustaría saber, en el título de su investigación nosotros podemos leer este término tan peculiar. ¿A qué se refiere la conductividad hidráulica saturada? ¿Por qué resulta relevante su estudio, doctor? Uh-huh. Bueno, así como en palabras muy llanas, porque pues obviamente yo soy astrofísico, ¿no? Pues no soy como muy experto en el área, tal vez un doctor en hidráulica lo explique mejor, pero así en palabras llanas, pues es un parámetro que te indica cómo el suelo agrícola absorbe el agua, ¿sí? Obviamente, pues de hecho las unidades en las que se mide la conductividad hidráulica saturada son centímetros por hora, es decir, cuánto avanza el agua dentro del suelo por cada hora, ¿no? Ahora, ese parámetro, pues obviamente depende de varias cosas, como se pueden imaginar. Por ejemplo, la densidad del suelo donde la estás vertiendo. No es lo mismo tener un suelo muy denso y muy compacto
donde el agua puede tardar mucho más tiempo en absorberse que un suelo un poquito más laxo, que sea menos denso. Eh, También del volumen del agua, obviamente. Si tú vertes más agua, pues obviamente tal vez tarde menos tiempo en absorberse y este tipo de cosas. Y algo que es muy para ejemplificar y que es un buen ejemplo es, por ejemplo, cuando tienes una maceta, con las macetas de su casa, lo que generalmente la gente hace es llegar y vaciarle un montón de agua a la maceta y que se quede ahí, ¿no? La conductividad hidráulica saturada, si nosotros conociéramos, por ejemplo, ese término, sabríamos qué cantidad de agua exacta tendremos que echarle a la maceta para que la tierra esté mojada, esté húmeda y que no sobresature a la planta de agua. Sí, porque no es lo ideal. Entonces, en los campos agrícolas ese parámetro es bastante importante porque justamente te dice eso. ¿Cuánta agua necesitas tú ponerle a los surcos de los cultivos para que el agua pueda penetrar a la profundidad que se requiere y que las raíces pues tengan humedad y puedan crecer bien las plantas? Y bueno, en general, el ejemplo que les ponía de la maceta, la gente suele llenar un montón sus macetas con agua, lo cual daña la planta, la ahoga, es demasiada la humedad. Entonces, la conductividad hidráulica saturada es esa medida que nos dice qué cantidad de agua hay que ponerle a los riegos, a los cultivos, para que no pase esto, para que no se mueran. De hecho, un estudio profundo de conductividad hidráulica saturada nos da, con el programa que les digo, el programa REGRAD, una de sus mediciones o sus parámetros de salida es cuánta tonelada de producto se obtuvo al final del riego y cómo se compara un cultivo que tuvo la ventaja de tener la conductividad hidráulica saturada medida a un cultivo que no la tuvo, ¿sí? Y entonces se pueden ver las comparaciones y se produce más sabiendo estos temas y entrando a un programa de riego por gravedad tecnificado. Inclusive creo que son 30% más de producto. En general, por poner un ejemplo así vago, de lo que más o menos yo recuerdo, es en cada uno de los surcos, tú viertes 100 litros de agua por segundo para que pueda abarcar los 100 metros que tiene el surco de medida. Entonces, 100 litros de agua por segundo y ya les dije que se desperdicia 67. Es muchísimo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Pues que justo donde está el chorro, esa parte del cultivo se pierde porque se ahoga mucho, porque se almacena mucha agua ahí. En cambio, si tú le pones una cierta inclinación, lo que logras es que el agua se distribuya mucho más rápido y llegue hasta el final del surco sin necesidad de ahogar a la parte inicial de ese surco. Eh, y eso obviamente es muy impactante en maíz. Tal vez no es tanto porque solo requieres de 2 riegos para poder producir ese maíz, pero la alfalfa requiere muchísima más agua, son 4 riegos. Entonces, pues obviamente te ahorras mucha más agua en alfalfa y se va a producir más alfalfa de la que tenías esperada si no tienes un riego tecnificado. Entonces, una de las ventajas de tener este tipo de programas en el país. Gracias. Y ahora, conociendo más sobre este término, ¿cómo es posible calcularlo o conocer su valor? ¿Nos podría platicar también, por favor, qué factores serían importantes a la hora de, pues, tratar de calcularlo? Ujú. Bueno, hay un método que es un método de laboratorio. De hecho, hay un laboratorio de suelos en la UAC que realiza este procedimiento, ¿no? Se llama Variable Head Parameter Method en inglés. Ahorita, pues, como que luego se me hace muy raro a veces traducirlo, pero ese método permite un tipo de experimentación donde tienes unos tubos, por ejemplo, se extraen muestras de suelo de los suelos agrícolas donde quieres llevar a cabo el estudio, extraes esa muestra de suelo, la vertes en un cilindro y de ahí van haciendo mediciones de cómo el agua puede penetrar ese tipo de suelo del que tú obtuviste. Sacan varias medidas, obviamente varían también los parámetros, por ejemplo, pueden variar la densidad, la cantidad de agua que están poniendo, y al final te dan el parámetro de conductividad hidráulica saturada por parte de experimentación. Eso es sacar la conductividad hidráulica saturada experimentalmente, ¿no? Hablando. Tú tienes que sacarla y tienes que ir a donde está el suelo, adquirir una muestra, mandarla al laboratorio, ellos estudian y te dan el resultado final. Eso es en general. Y pues, como decía antes, ¿no? Depende mucho de la densidad, del volumen de agua, del tipo de suelo que estés tratando y este tipo de cosas.
pero pues ahí en el laboratorio, en la UAC, el laboratorio de suelos, tienen el estudio para sacar esos. Con esto último que nos menciona, me gustaría preguntarle ahora, ¿existen inconvenientes o desventajas que surgen a partir del uso de estos métodos tradicionales, pues para el cálculo del parámetro que estamos comentando? Y de ser así, doctor, ¿qué alternativas han surgido en los últimos años? Ujú. Bueno, pues como puede llegar a pensar los espectadores, es bastante laborioso obtener ese parámetro, ¿no? Porque, pues, y es bastante costoso aparte. Hay que pagar gente que vaya a sacar las muestras, que hay que pagar toda la gasolina, que lleve las muestras al laboratorio y luego que en el laboratorio, pues la persona que esté haciendo el experimento para sacar el parámetro, pues también hay que obtener recursos económicos para pagar todo el estudio completo. Entonces, lo que se ha hecho son una vertiente generalmente que se dio que se llaman funciones de pedotransferencia, así se llaman. Ese tipo de funciones lo que hace es, a partir de ciertos datos que ya están medidos, intentar con los parámetros del suelo, si yo ya tengo, por ejemplo, densidad, ya tengo volumen, ya tengo el tipo de suelo, tratar de sacar la conductividad hidráulica saturada con una formulita. ¿Sí? Entonces lo que se hace pues son como regresiones lineales o regresiones múltiples de múltiples variables para poder obtener ese parámetro sin necesidad de ir a campo a sacar la muestra. Obviamente pues entre más muestras existan para poder sacar tu modelo, más confiable será tu modelo. Y esa es una de las opciones que se han dado. Ahora, con este surgimiento de las redes neuronales, nosotros quisimos explorar la posibilidad de qué tan bueno podían ser las redes neuronales para predecir una conductividad hidráulica saturada en suelos mexicanos, específicamente en el área de Querétaro. Perfecto. Y personalmente creo que acaba de mencionar un término fascinante que seguramente más de alguno ya habrá escuchado o leído en internet. ¿Nos podría platicar, por favor, qué es una red neuronal y para qué son utilizadas? Tal vez nos podría decir cuál sería una de sus aplicaciones básicas. Ujú. Bueno, las redes neuronales, pues ha sido un campo de crecimiento enorme. Básicamente no se puede definir una red neuronal como una inteligencia artificial, porque es una inteligencia artificial que simula la estructura de un cerebro humano. Ahora uno se puede imaginar una red neuronal como con capas. Estas capas, existen tres capas, o tres tipos de capas, mejor dicho, que se llama la capa de entrada, las capas ocultas y luego la capa de salida. En la capa de entrada, obviamente nosotros tenemos pues los datos que vamos a introducir en nuestro modelo. Luego vienen las capas ocultas y finalmente, bueno, en esas capas ocultas es donde se produce el proceso de predicción y en la capa de salida pues es ya la medición predicha misma, ¿no? Esas capas ocultas, ¿qué contienen? Pues contienen unos objetos que se llaman neuronas. Eh, el nombre viene justamente de este símil con el cerebro humano. Y cada una de las neuronas está conectada una con otra con algo que se llama conexiones ponderadas. Así lo podemos traducir. Esas conexiones ponderadas, si lo vemos gráficamente, son como flechitas. Sí, son flechitas que salen de unas neuronas a otras. Entonces, estas conexiones ponderadas son las que pueden variar su valor para obtener un resultado deseado. ¿Sí? Y eso es básicamente una red neuronal. Ahora, eso es la red en sí como se vería, entre comillas, una red neuronal, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esto? Pues tú le das unos datos de entrada a la red neuronal empieza a variar estos valores, estos pesos, estas conexiones pesadas, ¿no? O ponderadas, y al final nos da un resultado deseado. La red neuronal va a intentar predecir el resultado que nosotros le estemos dando. Esa es otra condición de las redes neuronales. Tú necesitas entrenar a una red neuronal con datos para que la red neuronal aprenda y una vez que aprende ya puede predecir datos nuevos. Sí, pero se necesitan datos de entrenamiento y luego datos que te confirmen que la red neuronal efectivamente esté prediciendo bien las cosas. Una red neuronal muy, muy simple, por ejemplo, que ustedes pueden programar en sus casas, es, por ejemplo, si yo le digo a la computadora, mira, si yo voy a tener dos columnas de números, digamos, si yo te doy 1, tú me das 1, si yo te doy 2, tú me das 4, si yo te doy 3, tú me das 9, si yo te doy 4, tú me das 16. Y entonces la red neuronal, sin conocer el procedimiento de elevar al cuadrado, ella va a aprender solita qué es lo que tú quieres que haga, ¿no?
Entonces, si yo le doy 100 datos o 100 números y luego en otro dato le doy esto de elevar al cuadrado, el dato, por ejemplo, 101, tú le dices, a ver, si yo te doy este dato, ¿cuál es el cuadrado? Que yo sé que es el cuadrado, pero yo no sabe qué es. Solo sabe que está aprendiendo cierto comportamiento, ¿no? Y esto es lo que simula una red neuronal. Suena muy interesante lo que nos comenta, doctor. Y si me lo permite, antes de continuar hablando sobre esta fascinante investigación, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en Cuanta, donde la escala hace la diferencia. Estamos hablando con el doctor Josué Trejo, profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, y su proyecto titulado Estimación de la conductividad hidráulica saturada utilizando redes neuronales artificiales. Ahora bien, doctor, ¿cómo es que fue empleada la red neuronal para su investigación en particular? ¿Se sugirió una metodología específica para establecerla? Sí, bueno, como comentaba antes de las redes neuronales, lo que tal vez no les dije fue que no existe una estructura definida para una red neuronal. El número de neuronas en cada una de las capas es variable. Entonces, si por ejemplo yo estoy intentando predecir un solo valor, mi capa de salida va a tener una sola neurona. Pero puedo tener, por ejemplo, 7 variables de entrada, lo cual generaría 7 neuronas en la capa de entrada. Y las capas intermedias, que son las capas ocultas, pueden tener el número de neuronas variable también. Y eso, de hecho, no hay restricciones. O sea, no es que yo diga, por ejemplo, si tengo 7 neuronas de entrada, debo de tener forzosamente 7 neuronas en las capas ocultas. Eso no pasa. Pueden ser menos o pueden ser muchas más. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer una investigación de artículos en los que más o menos se tratara el mismo tema que nosotros estábamos tratando y rescatar el número de neuronas en las capas ocultas que se usaron en esos otros trabajos de investigación. Haciendo un compilado de todos estos trabajos, nosotros pudimos notar que solo se necesitan 2 capas máximo, 2 capas ocultas para poder hacer un estudio como este. Entonces nosotros tomamos eso como parámetro y decidimos definir la red, nuestra configuración de nuestra red como 7 variables en la capa de entrada, porque son el número de variables que nosotros tenemos. Entre esas variables está, por ejemplo, el volumen, la densidad, el tipo de suelo y algunos otros más. Y luego en las capas ocultas, nosotros variamos el número de neuronas de 2 a 10 en cada una. Hicimos todas las combinaciones posibles, es decir, tener 7 variables de entrada con 2 y 2, o sea, 2 neuronas en las capas intermedias y luego una en la capa de salida. Pero no nomás hicimos 2, o sea, no fue solo 2 con 2, sino 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, hasta llegar a 10. Y luego variamos la primera capa oculta también de 2 a 10. Entonces hicimos todas las combinaciones posibles y corrimos todas las redes neuronales con todas esas combinaciones para al final hacer un chequeo de cuál era la mejor red neuronal con los mejores resultados, ¿no? Esto se logra definiendo algunos de los errores de las redes neuronales y llegando a la conclusión de que la red con menos error, pues es con la que nos quedamos nosotros al final. Perfecto. Y previo a los resultados que obtuvieron y relacionado a la red neuronal que utilizaron, me gustaría preguntarle, ¿cómo pueden cerciorarse de que la información que ustedes están generando será confiable? Bueno, como también mencioné cuando estaba explicando las redes neuronales, recuerda que yo dije que la red neuronal se tiene que entrenar primero. Entonces, lo que hicimos nosotros fue dividir, y de hecho en general es lo que se hace en un estudio de este estilo, es tú divides tu muestra en dos. Una muestra que es la muestra de entrenamiento y otra muestra que es la muestra de testeo, pues, donde vas a repasar tus resultados. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a asignar 75% de nuestra muestra, la vamos a hacer para entrenar a la red y el 25% restante va a ser para probarla. Entonces, una vez generadas las redes neuronales, lo que hacíamos es decir, vamos a meter la muestra de prueba. Metíamos la muestra de prueba a nuestra red neuronal
neuronal ya entrenada previamente y veíamos los resultados. Y ahora podíamos comparar el resultado de la red neuronal con el resultado real medido en laboratorio, con la técnica que mencionamos antes. Y entonces hacemos la comparación directa entre estos dos resultados. De esa forma, pues tú te das cuenta si realmente la red está prediciendo bien los valores que tú quieres o si no. En nuestro caso, el 99% de las predicciones fueron correctas. La red solo falló en 1% de las predicciones. Pasando ahora sí a los resultados con esto último que nos menciona, ¿qué observaciones importantes se realizaron, doctor? ¿Usted consideraría pues aún más complicado el tratamiento posterior de estos resultados al momento de hacer un análisis o no? Eh, yo creo que más bien es algo en equipo. Por ejemplo, nosotros usamos una muestra de 900 datos. Entonces, eso quiere decir que la gente, los técnicos, tuvieron que ir a 900 parcelas a extraer una porción de tierra, llevarlas al laboratorio de la UAC, la gente en el laboratorio tener que hacer el análisis de la conductividad hidráulica saturada y obtener un valor. Ahora, con esos valores nosotros pudimos meter todos esos datos a nuestra red neuronal para poderla entrenar de mejor manera. La diferencia de nuestro trabajo con la mayoría de los trabajos que existen en el mundo, de hecho, es que nosotros utilizamos esos 900 datos. Generalmente en el mundo no se utilizan más de 20. Entonces, nuestro número de datos es avasallador comparado con las demás redes neuronales que existen por ahí. Y nuestra red, pues, produce muy buenos resultados gracias a esa cantidad de datos. Entonces, un compromiso, yo siento, y es un trabajo en equipo entre toda esa gente que puede sacar todos los datos y yo darles un buen uso para poder hacer unas predicciones correctas y que haya valido la pena todo el trabajo. Y para complementar pues la información tan valiosa que nos comparte, ¿qué pudieron concluir con su investigación, doctor? ¿Por qué este tipo de herramientas definitivamente deben de estar en la mira de, pues no solo de estudiantes, sino también de profesionistas que podrían estarlas utilizando en estos momentos? Sí, realmente yo creo que ahí nosotros llegamos a la conclusión, por ejemplo, en el trabajo, que nuestra red neuronal hace una mejor predicción de resultados comparado con las existentes funciones de pedotransferencia, que de hecho nosotros también sacamos nuestras propias funciones de pedotransferencia y comparamos los resultados entre unos con otros. Y la red neuronal predice mejor que una función de pedotransferencia. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? O la desventaja es que si yo ya tengo mi red neuronal entrenada, pues necesito una computadora para obtener los resultados. Sí, no es tan sencillo obtener a mano, o sea, con un papel y lápiz, el resultado de una red neuronal. Entonces, si alguien está en el campo con el agricultor y el agricultor le dice, bueno, pues entonces dígame los valores de la conductividad hidráulica saturada ahorita, pues tienes que sacar la compu y meter los datos del suelo del campesino para ver qué te va a resultar, ¿no? Entonces, en ese caso es mejor una función de transferencia porque es una formulita. Entonces, tú llegas y con tu calculadora lo puedes calcular. Ahora, si tú piensas o si ya sabes que vas a ir a ciertos terrenos o ya sabes que estás haciendo un programa nacional para poder mejorar el recurso hidráulico en los suelos agrícolas, pues es mucho mejor sentarte en la computadora y tratar de predecir todas las conductividades hidráulicas saturadas de más terreno y ahora sí, con esos datos, llegar justamente ya al campo con todo eso calculado. Una de las conclusiones pues fue esa. Los resultados de las redes neuronales son mejores, pero si te vas a campos tal vez sean un poco imprácticos. También hicimos un análisis variando los datos de entrada, por ejemplo, porque tener 7 variables es mucho, o sea, son muchas variables. Entonces nosotros decidimos bajar el número de variables. Dijimos, ¿qué tal si lo hacemos con 6 y con 5 y con 4 y con 3? Y de hecho, nuestra red neuronal con 3 datos de entrada da mejores resultados que con 7, lo cual parece inclusive como pues contradictorio con lo que estamos esperando con las cosas de estadística, por ejemplo, ¿no? Entre más variables debería de ser más allegado el resultado a la realidad. Y en cambio nosotros encontramos algo un poco contradictorio, ¿no? Con eso. Sin embargo, nosotros creemos que eso es porque hay ciertas variables que tal vez no contribuyen tanto al cálculo de la conductividad hidráulica saturada. Tal vez no están tan correlacionadas con ella como se pensaba antes. Entonces hay que explorar esa opción. Y este trabajo, pues obviamente nos da más campo todavía, más preguntas. Generalmente la ciencia es así, te da más preguntas que respuestas. Intentando responder algo, llegas a más preguntas. Y pues es lo bonito de esto.
y hay que seguir estudiando justamente esos datos para ver qué otras cosas podemos llegar a concluir en el futuro. Finalmente, doctor, me gustaría preguntar si pudiera dar un último mensaje a nuestros espectadores en cuanto al impacto, ya sea directo o indirecto, de la nanotecnología en su ambiente profesional como investigador, porque nos mencionaba que también pues, se dedica a cuestiones de astrofísica, entre Ujú. otras cosas. Sí, pues básicamente nosotros estamos en escala opuesta, ¿no? De nuestra escala de mediciones, ¿no? Como ya mencionaron en varios videos allí en el canal de Cuanta, cuando se referían a las escalas, los nanómetros, los micrómetros, el tamaño del cabello y esas cosas. Nosotros tenemos pues escalas totalmente diferentes. Ahora, lo que en general yo hago, por ejemplo, allí en la Universidad Autónoma de Querétaro, con estudiantes de Ingeniería en Nanotecnología, es centrarme básicamente en materias que son necesarias para su desarrollo profesional, ¿no? Materias como cálculo integral, cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales, todo este tipo de temas. Yo trato en general de aportarles a ustedes un sentido más crítico a las cosas. Por ejemplo, en el tema de redes neuronales, ahorita que estamos hablando de eso, vamos a tomarlo como ejemplo. ¿Cómo sabe la red neuronal que tiene que llegar que el error es muy grande y cómo variar los parámetros para llegar a un resultado más exacto? O sea, porque las computadoras no piensan. Sí, todo se rige bajo matemática. Entonces, ¿cómo podemos llegar a eso? Pues es un concepto tan simple como la derivada. O sea, la derivada que los enseñan en semestre 1 de cualquier materia, de cualquier carrera de ingeniería, ¿qué es la derivada? O sea, ese tipo de preguntas, saber derivar no quiere decir que sepas qué es la derivada. Son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Cualquier persona podría aprender a derivar si se le enseñan las fórmulas correctas, pero no cualquier persona, y de hecho todos los ingenieros deberían de ser capaces de aplicar ese conocimiento para cosas posteriores, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la derivada, hay un concepto que luego se enseña en semestres posteriores, que es la derivada direccional. Y la derivada direccional no solo en cualquier punto, no solo te dice dónde está el mínimo o si el punto que estás evaluando es el mínimo, sino te dice en qué dirección te tienes que mover para encontrar ese mínimo. Y es de esa manera, eso se le llama obviamente un gradiente, y ese concepto del gradiente es la piedra angular para decirle a una red neuronal que entonces vas a tener hacia dónde te tienes que mover o tus parámetros cómo tienen que cambiar para poder llegar al mínimo de error. Entonces, ese concepto tan básico se aplica en redes neuronales para que la red neuronal piense, ¿sí? Para que ella misma sepa calcular hacia dónde se tiene que ir para encontrar el error mínimo y poder lograr los resultados que logra. Entonces, esos conceptos que se aprenden en los primeros semestres de la carrera sí sirven. O sea, tal vez no lo encuentren una aplicación real en la vida. No, obviamente estas cosas no vas a ir a la tortillería y los vas a aplicar ahí, ¿no? O en la vida diaria, pero en tu vida como ingeniero, esos conceptos están por detrás de bambalinas. Son la base de todo, ¿no? Y, y justamente esas cosas que se enseñan, intento enseñarlas yo con un enfoque más crítico para que ustedes puedan utilizar esas herramientas en el futuro, porque recuerden que en la universidad no solo los preparamos para la vida que se van a enfrentar afuera, sino para el futuro en sí. Nosotros no sabemos a qué problemas se van a enfrentar después, no podemos predecir eso de la humanidad. Entonces tenemos que darles todas las herramientas posibles para que ustedes puedan llegar en el futuro y puedan enfrentar cualquier tipo de problema. Y yo siento que esa es más que nada mi aportación en los primeros semestres de la carrera en nanotecnología, ¿no? Que aprendan todo eso, que lo vean y que lo profundicen bien, que sepan qué es lo que están haciendo para en las materias que siguen poder aplicarlo de la mejor manera y a los proyectos de investigación en el futuro, ¿no? Agradecemos mucho al doctor Josué de Jesús Trejo Alonso por tomarse el tiempo para compartir con nosotros una porción de esta fascinante investigación. Por parte del equipo detrás de Cuanta, le deseamos a usted y sus colegas todo el éxito del mundo. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y pues obviamente también quisiera agradecer al doctor Carlos Chávez y el doctor Alfonso Gutiérrez, que son mis colaboradores en el Centro de Investigaciones del Agua de Querétaro, que pues son parte de la Facultad de Hidrología ahí en la UAC. Y son con los que llevé a cabo el proyecto de los que les estoy hablando ahorita.
Gracias, doctor. Soy Juan Carlos Calderón de la Rosa y los esperamos en la próxima emisión de Cuenta, donde la escala hace la diferencia. Gracias por acompañarnos.